Hola, buenas tardes. La verdad es que después de la brillante exposición de Mauricio, poco me queda por decir. Mostró varios de los pavimentos, o sea, de los contratos que nosotros hemos hecho y es parte de lo que yo les quería mostrar, pero igual, vamos. Como les decía en la presentación que me hizo Renato, yo soy parte del Laboratorio Nacional de Vialidad y un poco les voy a mostrar lo que nosotros hemos hecho, o sea, lo que hace la dirección a través también de nosotros como laboratorio. En general, el laboratorio, bueno, la dirección de vialidad a través del laboratorio, tenemos como principal función nuestra es la supervisión general de los sistemas de control de calidad de los contratos. Eso es como lo principal y a través de este decreto. Pero además de eso, tenemos que asesorar a las comisiones de recepción de los contratos, pronunciarse en cuanto a la aplicabilidad de las especificaciones. Es decir, en general, cada contrato tiene su especificación y nosotros muchas veces tenemos que interpretar y velar por la aplicación de estas especificaciones, parte de nuestra labor. Visar estudios especiales y visar además todos los tipos de hormigones que se van a utilizar en cualquiera de nuestras obras. Dirimir en resultados de ensayo. Muchas veces tenemos en algunas oportunidades tenemos algunas diferencias en cuanto a resultados y nos piden nuestra opinión y nosotros tenemos que dirimir justamente cuando tenemos algún tipo de problema. Es parte de nuestra labor. Bueno, velar por la calibración de los equipos, tanto de los que son parte de vialidad como aquellos que son de faena. Tenemos que estar atentos a esas calibraciones. Y aquí un poco hacia dónde voy, que es el aprobar y rechazar el uso o aplicaciones de materiales constructivos que son parte de alguna innovación tecnológica. Eso es como la parte más entretenida, la verdad, porque significan investigaciones, aplicaciones, hacer tramos de prueba, que son parte de los que justamente Mauricio estuvo mostrando en su presentación. La verdad es que con todos estos avances tecnológicos que han habido este último tiempo y especialmente lo que ha desarrollado TC Pavement, ¿ya? Como es las losas de espesor optimizado, lo que nosotros hemos podido hacer es aplicar estas nuevas técnicas y hacer estudios. O sea, primero normalmente se hacen a través del laboratorio, hacemos análisis a través del laboratorio, estudios de investigación y luego hacemos todos estos tramos de prueba, entre ellos tanto los que les presentó Mauricio y algunos otros. Nos preocupamos de también mejorar las prácticas más constructivas y hemos ido introduciendo distintas especificaciones. Les voy a mostrar al final varios cambios que se han hecho, especialmente en un contrato que para nosotros va a ser emblemático en este minuto, que es el de la pólvora, que en el fondo es la reconstrucción, la repavimentación del camino a la pólvora, y ahí introdujimos hartas variaciones en la parte constructiva que esperamos que resulten, y al parecer, bueno, ayer ya partieron con la pavimentación de este contrato. Les voy a contar un poco al respecto. Bueno, como les decía, lo mismo, hemos trabajado con el tema de los espesores optimizados, con varias pavimentaciones. Hemos introducido el tema de las fibras estructurales. Partimos esto el 2010 con un estudio de memoria donde vimos cómo funcionaban los distintos tipos de fibras. Fueron varias fibras que trabajamos, todas fibras sintéticas. De ahí comenzamos a ver cuáles iban a ser las especificaciones, cuáles eran los mejores resultados. Y de ahí después tuvimos varios tramos de prueba y ahora ya tenemos contratos con el tema de la fibra. Bueno, la construcción de pavimentos ultradelgados, ya también Mauricio les explicó cuál había sido la primera experiencia que la tuvo justamente TC Pavement en este tramo, en parte de lo que es la Universidad de los Andes. Y de ahí
salió el tema de empecemos a aplicarlo nosotros con los pavimentos ultradelgados en caminos de bajo tránsito. La idea de todo esto es que nosotros podamos ser competitivos con nuestros pavimentos de hormigón frente a las otras alternativas, es decir, básicamente en todo lo que era pavimentos asfálticos. Pavimentos de hormigón eran en general bastante menos económicos, por lo tanto costaba hacer pavimentos de hormigón. Con estas tecnologías de espesores delgados y losas optimizadas, y más aún con la fibra, estamos siendo competitivos y estamos teniendo bastante más pavimentos de hormigón que lo que había hace unos años atrás. Bueno, junto con esto también hemos ido incorporando algún tipo de tecnologías distintas, como es la medición de madurez, que nos ha ayudado muchísimo. La medición de madurez, lo vamos a ver un poquito más adelante, nos ha permitido dar a tránsito a edades tempranas, lo cual también es una disminución en los costos. Antiguamente nosotros estábamos dando a tránsito 28 días, por lo menos, teníamos que tener un 75% de la resistencia especificada y lo determinábamos mediante toma de muestras y viendo cómo andaba, y antes de los 28 días nunca podíamos dar a tránsito. Hoy día estamos dando tránsito incluso hasta los 4 días, lo cual ya es un tema competitivo y disminuye costos, etc. Y eso ha sido con la introducción precisamente de la medición de madurez. Les puedo contar un poco cuáles son los tramos de prueba, y esto vamos a ir viéndolos acá en las diapositivas. La primera que se hizo como tramo de prueba, que fue un tramo de 500 metros, espesor de 12 centímetros, fue en Punta Arenas, en Cueva Milodón, Cerro Castillo. El camino está impecable. También se trató de este mismo tramo, se trató de aplicar, y se aplicó en varios otros contratos, un retardador, no sé si llamarle retardador superficial, que era en el fondo aplicación de alcohol alifático en la superficie. Ese específicamente no nos dio tan buen resultado porque la forma de aplicar no fue la que nosotros estábamos especificando. Ayudaba mucho al platacheo, pero al final era como si le estuvieran tirando un poco de agua en la superficie, con lo cual inmediatamente le disminuye la resistencia superficial y significan fisuras y todo. Pero en este contrato tratamos de aplicarlo y en varios otros después. Después tenemos el tramo, también fue como tramo de prueba, uno con fibra y otro sin fibra. El sin fibra era de 17 centímetros de espesor y con fibra de 15 centímetros en la ruta 60 CH Los Andes Cristo Redentor. Ese pavimento tenía bastante tránsito, 25 millones de eje equivalentes, ha funcionado súper bien. Hay una pequeña parte sí que está con fisuras, pero no fue problema de la técnica, sino que fue más bien un problema de la base, un tema constructivo que eso hay que reponerlo, pero en general ha dado muy buenos resultados. Tenemos otro tramo que ya lo mostró Mauricio, que es Mina El Toqui, Puente La Zaranda. Ahí se vieron varios tramitos de 250 metros cada uno. Con fibra, se usó fibra sintética, fibra metálica. La fibra sintética en 2 dosis, 3 y 2,5. Actualmente casi todos se están haciendo con 2,5. Salvo algunos pequeños casos que estamos pidiendo que aumenten un poquito, pero no más allá de 3, es lo que se está usando, y con eso ya estamos obteniendo lo que estamos especificando, que ya se los voy a decir. Después de esto ya teníamos estos tramos de prueba y comenzamos ya con contratos propiamente tal, y el primero fue Cauquenes Chanco, en que este fue sin fibra, pero con losas optimizadas, un espesor de 17 centímetros. Lo importante de este camino, de este contrato, fue que postuló frente a otra alternativa, o sea, fue pavimentos de hormigón frente a una alternativa de pavimento asfáltico, y económicamente ganó el de
estos de losas de espesor optimizado y losas optimizadas. Este camino está bastante bien, se han encontrado unas pequeñas fisuritas que no tienen ninguna importancia, es de 15 centímetros y funciona, fue bastante bien. Precisamente este contrato fue aquel en que pudimos dar a tránsito a los 4 días. Incluso midiendo madurez, nos indicaba que podríamos haberlo dado tránsito a los 2 días, pero por seguridad se dio, en realidad 4 fue 5 días, solamente por un tema de seguridad. Ahí está la foto del camino. Posterior a eso tenemos un tramo, o sea, ya un contrato de 15 kilómetros, el tramo 1, Cerro Sombrero en Aysín, con espesores de 14 centímetros y posteriormente se hizo un segundo tramo, también hormigón delgado, con 15 centímetros de espesor y ya tenemos ahí 40 kilómetros de largo y la verdad es que funcionando perfectamente. Estos, me parece que Mauricio también los nombró, tenemos otros 2 contratos sin fibra en Chiloé. Este está en Quellón, Colonia Yungay, ese es uno, y el otro que está ahí en Taracompu, ambos con 18 centímetros. Misión Maguidanche o Maguidache, en algunas partes aparece con ambos nombres, misión inglesa, que este ya es un camino ultra delgado. Esta fue la primera experiencia con los ultra delgados, con 9 centímetros de espesor, y bueno, ya Mauricio les contó cómo está, que lo va a ver él bastante seguido, y impecable, sin fisuras, sin ningún problema. Está el Monte El Paico, también fue como tramo de prueba. Originalmente estaba, bueno, con fibra sintética y estaba especificado con 12 centímetros, pero en algunas partes quedó con un poco más porque había distintas soluciones abajo. En una parte había asfalto, en otra parte se retiró, en otra parte quedaba base. Hubo varias diferencias en este camino. Igual está funcionando muy, muy bien. Y la Muta-La-Manga fue el otro espesor, ya se los nombró también Mauricio. Y este fue como tramo de prueba, ¿ya? Que estaba inserto en un contrato que era de DTS y la idea era ver cómo estaba funcionando uno y otro, o sea, compararlos con el mismo tipo de tráfico, ambas soluciones. Y por lo que se ha visto hasta ahora, la verdad es que el de hormigón está funcionando bastante mejor que el DTS. Ahí tenemos fotos, ya las había mostrado también, compartimos fotos si se han dado cuenta. Ahora, junto con esto, y esto es un poco lo que les quería mostrar, hemos tenido que tener tecnologías asociadas a esto. Y entre ello está precisamente la medición de lo que es la resistencia residual. Y la resistencia residual, tal como lo dice la diapositiva, va a corresponder a la resistencia que es capaz de tomar la viga una vez que está fisurada, ¿ya? En el fondo aumenta la capacidad del hormigón de seguir tomando cargas una vez que se fisura. Y esto es lo que nosotros estamos especificando en los pavimentos con fibra. En el fondo, la prensa que se utiliza es muy similar a una prensa donde tenemos que ensayar a la flexotracción, pero la gran diferencia es que está, en lugar de ser a carga controlada, es a deformación controlada, esa es una diferencia importante, y tiene unos sensores que, si se fijan, ahí no tengo micrófono. En esta parte de acá tiene una barra, ahí van unos sensores, se ve ahí una ampliación mejor en esta diapositiva aquí abajo. Están los sensores que lo que hace es medir la deformación que tiene la viga con la carga. Entonces, una vez que se produce la fisura, no sé si ustedes ubican, el ensayo en general de flexotracción, cuando se produce la fisura, la probeta se rompe. En este caso, que tiene fibra, la probeta no se rompe
y queda siempre unida por la fibra y permite seguir tomando carga. Si se fijan, aquí abajo hay un gráfico en que se ve cuando empieza a aumentar la carga, llega a un punto donde se produce la fisura, cae, pero no se va al final, al fondo, sino que vuelve, retoma carga y permite seguir tomando carga. Y lo que nosotros exigimos es que obtengamos una resistencia residual de 1 megapascal hasta los 3 milímetros de deformación. Esa es la exigencia que nosotros tenemos y por lo tanto hemos tenido que implementar los distintos laboratorios de vialidad con este tipo de prensa, que es una prensa especial en el sentido de que necesitamos un marco bastante rígido que una vez que se produzca la fisura siga manteniendo esta carga, ¿ya? Esto como a grandes rasgos lo que les estoy explicando. Vialidad en este minuto ya cuenta con 4 de este tipo de prensa, una que está en Santiago, una está en Punta Arenas, la otra va camino a Puerto Montt y la otra quedaría en Temuco. Ya eso es parte de, como les decía, las tecnologías asociadas a estas nuevas técnicas que estamos aplicando. Bueno, con este tipo de ensayos, con cargas residuales, con distintos tipos de fibra, se han hecho bastantes investigaciones en cómo nos influye la fibra con variaciones de cono, con variaciones de resistencia, etc. De esto hay harto que decir, pero no es parte de nuestra presentación. La otra que ya les había nombrado es el tema de la medición de madurez, que en el fondo relaciona es una combinación, de acuerdo a la fórmula que están viendo ahí, temperatura-tiempo. Es la variación que tiene el hormigón de temperatura en el tiempo. Al mismo tiempo nosotros podemos tomar probetas, medir madurez y medir resistencia y podemos confeccionar estas curvas de madurez que las ven acá y que por supuesto se tienen que confeccionar antes de hacer un pavimento. Tenemos con esa misma dosificación, con ese mismo hormigón y dejamos sensores puestos a medida que se va construyendo. En todas las jornadas se deja un sensor en el pavimento y podemos después ir comparando cuál es exactamente la resistencia de acuerdo a la curva que hemos confeccionado con anticipación. Lo importante es que esto, bueno, ahí hay una foto del equipo que nosotros estamos usando y que están usando prácticamente todas las empresas. Lo importante de esto es que esta curva es propia del hormigón que estamos usando. Si nosotros cambiamos el tipo de hormigón, el tipo de dosificación, inmediatamente nos va a cambiar el tipo de curva. Por lo tanto, también es una herramienta que nos permite ir haciendo un seguimiento de si ha habido alguna variación en el tipo de hormigón que se está utilizando en algún contrato. En todo caso, el tema de la medición de madurez, lo que nos indica esto es que para el mismo hormigón vamos a tener la misma madurez para una determinada resistencia. Lo que va a variar es en el momento, dependiendo de las condiciones de temperatura del lugar donde se está colocando, la misma resistencia o la misma madurez se va a lograr en distinto tiempo. Eso es un poco lo que me estaría mostrando esta gráfica de ahí, esa diapositiva de ahí. Si se fijan ustedes, para la misma madurez, una en tiempo caluroso se logra, que sería esta, se logra en menor tiempo y en tiempo frío se logra en mayor tiempo. Esa es la gracia que tiene. Bueno, lo otro que hemos estado usando como laboratorio y que estamos exigiendo también en distintos contratos es la colocación de una estación meteorológica que nos permita medir temperatura, velocidad de viento, radiación, humedad relativa, que son parámetros que se necesitan para los diseños de los pavimentos. Y hay muy poca información, hay información en la parte de los aeropuertos, de la parte de dirección de agua, pero Vialidad disponía de poca información al respecto y con estas estaciones meteorológicas están ayudando para mejorar los datos que se requieren para incluir en el estudio, en el diseño de un contrato. Se está especificando una resistencia característica de 5 megapascales a 90 días
y una resistencia residual, que es lo que estamos especificando en la mayoría de estos contratos con fibra. Este es con fibra, entre paréntesis, con fibra, esta es con una fibra sintética de polipropileno, y la resistencia residual es de 1 megapascal a 90 días para un L150, partido por 150, es decir, 3 milímetros. Aquí lo que se va a hacer, y que también se hizo un cambio, nosotros normalmente todos nuestros pavimentos de hormigón los estamos controlando por flexotracción, con una correlación con una probeta cilíndrica ensayada a hendimiento. Esa es la normativa general que tiene Vialidad para sus pavimentos. Correlación entre flexo y hendimiento, y se recibe por testigo ensayado a hendimiento y llevado a flexotracción. Dado que el ensayo a hendimiento tiene sus variaciones importantes, aquí cambiamos la especificación y se va a hacer algo similar, pero correlacionado con resistencia cilíndrica ensayada a la compresión. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que obtener el factor de correlación C, pero en este caso de flexotracción-compresión. Se tiene que controlar por madurez, de manera que podamos dar a tránsito a tempranas edades. Bueno, esto es un poco lo que ya les había dicho, la correlación con probeta cilíndrica. Lo otro que se exigió, y esto es el primer contrato que ya lo estamos con exigencia, es una optimización de la dosificación por el método Chilston, de manera de que tengamos la mejor dosificación, ya con los contenidos de arena específicos, de modo que las retracciones sean las menores. Eso es lo que nos permite el método Chilston, trabajar con menores retracciones. ¿Ya? Y junto con eso también estamos especificando un máximo y un mínimo de cemento. Normalmente nosotros especificamos un mínimo de cemento de 300 kilos, pero en esta oportunidad también especificamos un máximo de cemento que serían 380 kilos por metro cúbico, cosa que antes no lo hacíamos. ¿Por qué es importante esto? Porque también lo que queremos hacer es disminuir las retracciones en la mayor forma posible. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otros contratos que estamos haciendo. Bueno, no tengo fotos de lo que es el contrato de la pólvora, porque recién ayer comenzaron los primeros 100 metros de calibración. En todos los contratos nosotros ahora estamos pidiendo 100 metros de calibración, cosa que que es al comienzo, por supuesto, en ese hormigón se vean todas las fallas que pueda tener y arreglarlas en el momento adecuado. Determinar las curvas de madurez ahí, con ese hormigón, ver cómo está funcionando el tren, si se está haciendo con tren, etc. Y eso recién comenzó ayer. Por lo tanto, ayer o anteayer es la última hora. Así que no tengo fotos del contrato, yo andaba en otro lado. Otro contrato que tenemos es el de Bahía Murta, que también se los mostró Mauricio, y este ya partió hace como más o menos 1 o 2 semanas atrás. Es un pavimento ultra delgado, con un espesor de 8 centímetros. Aquí tuvimos algunos problemas en cuanto a lo que era la cubicidad de las partículas, pero al final se logró y estamos ya partiendo. Y ahí ya hay una foto que nos enviaron, nosotros no hemos podido todavía ir, y se ve, y tiene al menos una buena, se ve bien. Esperamos que siga igual. Estamos reformulando el sistema de visaciones en lo que son los hormigones premezclados para estructura. Eso nos ha costado un poquitito, pero hacia allá vamos. Estamos reformulando también el sistema de evaluación de los controles receptivos de los pavimentos, ¿ya? Y en eso estamos en conversación, estamos en reuniones a ver cómo vamos a cambiar el tema de sanciones por incumplimiento, etcétera. Estamos en estudio con eso. Y tenemos también, bueno, constantemente estamos ensayando y estamos trabajando con nuevos productos o con nuevas tecnologías. Y se nos presentó un caso que es muy interesante y se hizo una memoria, es decir, se trabajó parte de esta memoria, que era de un alumno de la Universidad de los Andes, con la construcción de puentes aligerados en el fondo, con una técnica que se llama void former, que era en el fondo colocación de unas esferas plásticas que lo que hacen es que el tablero queda más liviano y
utiliza menos hormigón. En el fondo es como un bolón desplazador de hormigón, necesitamos mucho menos hormigón. Este fue un trabajo súper interesante que se hizo con este memorista en el laboratorio. Se construyó a escala 1:1 un puente, se hizo la excavación, ahí hay algunas fotos del tema. Se hizo la excavación, se colocó el tablero y ahí se ve sobre el tablero se ve la colocación de una malla y que va afirmada con estas esferas que son como de un diámetro más o menos así grande. Y lo que hace, como les decía, es que se utiliza mucho menos hormigón, por lo tanto queda mucho más liviano. Estas esferas son huecas, son livianas. Y lo que se hizo después, bueno, ahí abajo se ve ya construido, pero después de esto se cargó. Y se cargó, no pudimos pasar un camión cargado como lo que pasan por estos puentes, por un tema logístico, pero lo que se hizo, se colocó unas bases que simulaban las ruedas del camión, sobre esto unas vigas, y sobre estas vigas se cargó, no recuerdo en este minuto exacto la carga que se colocó, pero una tremenda carga, no puse foto. Y se supone que esto, y la verdad es que, bueno, el puente está totalmente instrumentado para ver las deformaciones, para ver todo el comportamiento de él. No tuvo ningún problema, ninguna fisura. Y además, bueno, se supone que este puente se tenía que descargar en forma inmediata. Pero pasó lo típico, el personaje que con la grúa nos tenía que descargar se tuvo que ir. Cuento corto, quedó cargado más de una semana. Y entre medio tuvimos un temblor grado 6, esto fue como en el verano, y pasó perfecto la prueba. Después se descargó y ahí tenemos la losa impecable, sin ninguna falla. Bueno, eso es parte de las cosas que nosotros probamos dentro de lo que es el laboratorio. Eso. Creo que ya no me quedan diapositivas. Con esto ya les he mostrado un poco lo que hicimos dentro del laboratorio.